Aquella noche, quien se deslizó en mi cama, era el esposo de mi mejor amigo de 30 años. Lo que en principio era una simple noche de alojamiento, pronto se llenó de una tensión incómoda y peligrosa. Ambos sabíamos que una vez que ciertas líneas se cruzan, no hay vuelta atrás. Él creyó que yo era su esposa, hasta que el tacto de mis dedos le hizo emitir un bajo murmullo de sorpresa en la oscuridad. ¿Qué es esto? Este tamaño no es el mismo. En ese instante, supimos que todo había terminado, pero ninguno de los dos imaginó que aquel absurdo malentendido era solo el comienzo de esta arriesgada competición. Permítanme ahora relatarles la historia en detalle. Este tamaño, parece que algo anda mal. Definitivamente, esta no es Carmen. De repente, los movimientos de Mateo se detuvieron. La sensación bajo sus dedos le había hecho notar algo inusual. Su voz mostraba confusión. ¿Qué es esto? Es muy diferente. No era el cuerpo de la mujer con la que había compartido 20 años de matrimonio. Me apresuré a subir la sábana hasta mi pecho, cubriendo mi cuerpo, ya que mi corazón aún latía con fuerza. Sin embargo, al tocar a Mateo hoy, sentí por primera vez algo completamente diferente. Su confesión fue audaz y directa, y sentí una profunda curiosidad. ¿Qué se sentiría si él se adentrara en mi cuerpo? Su voz temblaba. Solo una vez. ¿Puedes dejarme resolver esta duda? Resulta que eso era lo que había tocado antes. Su mano se posó suavemente sobre mi cuerpo. Es realmente diferente. Mateo parecía hablar consigo mismo, su voz llena de asombro, más grande que el de mi esposo, que Javier. No quería preguntar, pero la pregunta escapó de mis labios. Mateo asintió. Muy diferente. Es como el día y la noche. Esta frase despertó en mí un extraño sentimiento de superioridad. De alguna manera, había superado a mi gran amigo, a quien más respetaba. La historia de hoy comienza ahora. Me llamo doña Carmen Varela, tengo 50 años y dirijo una pequeña tienda de materiales de decoración de interiores. Mi situación económica es estable y mi vida cómoda, pero tras mi divorcio hace 5 años, la vida en solitario a veces me resulta demasiado vacía. Mis hijos, ya adultos, tienen sus propias vidas, no nos vemos a menudo, una llamada ocasional es todo nuestro contacto. Así transcurrían mis días, en una casa vacía con un corazón vacío. Nunca imaginé que volvería a encenderse una llama apasionada en mi vida, y menos de una forma tan peligrosa y prohibida. Lo que voy a contar es el registro del fin de semana más caótico y embriagador que he vivido. Era un jueves por la noche de lo más normal. Cerré la tienda. Volví a casa. Me desplomé en el sofá y pedí algo de comida a domicilio. El televisor emitía noticias, pero no escuchaba ni una palabra. En ese momento, mi móvil sonó. Al ver el nombre en la pantalla, sonreí con alegría. Don Javier Linares, mi amigo de la universidad y amigo íntimo desde hace 30 años. Hola. Javier, ¿qué tal? Hace tiempo que no te veo. La voz de Javier seguía siendo tan cálida. Él es 4 años mayor que yo. Ha trabajado en una empresa mediana durante 30 años y es un alto ejecutivo, un hombre honesto, confiable y muy respetado. Desde la universidad, siempre fue un compañero sensato que me cuidó. Tú también estás ocupada. Parece que desde que eres jefa no paras, ¿verdad? Sí, hace mucho que no nos vemos. ¿Medio año quizás? Desde que Javier ascendió el año pasado, ha estado más ocupado, y yo también he estado muy ocupada con la tienda. Así que, ¿qué te parece si vamos a pescar en alta mar este sábado por la mañana? Mis ojos se iluminaron. La pesca era una afición que me apasionaba desde hacía años. ¡Qué bien! Hace mucho que no charlamos respirando la brisa marina. ¿Solo los dos? Claro que sí. Por supuesto que voy, respondí de inmediato. Para ser sincera, últimamente todos los fines de semana los pasaba sola en casa viendo la televisión. Pero, Javier, ¿a qué hora salimos el sábado por la mañana? Sobre las 4:30. El barco sale a las 5:30. Es muy temprano. Por eso pensé que podrías venir a dormir a mi casa el viernes por la noche. Así salimos juntos y es más fácil. Javier lo propuso con naturalidad. Lo pensé. Javier vive en Segovia, y yo en Madrid. Si salía de Madrid a esa hora, sería muy cansado. Así sería mejor. Pero,
¿A Mateo le parece bien? ¿Qué problema hay? Tenemos un cuarto de invitados y espacio de sobra. No había ni rastro de duda en la voz de Javier. Llega antes de las 6 el viernes. Cenamos juntos, descansas y nos vamos. De acuerdo, Javier. Ah, y Carmen. Quizás me retrase un poco con una reunión. Te doy la clave de la puerta. Javier me dio el código, que anoté cuidadosamente en la agenda de mi móvil. Si llegas antes, descansa en el cuarto de invitados, mira la televisión, o duerme, lo que quieras. De acuerdo, Javier. Hasta el viernes. Tras colgar, me sentí mucho más ligera. Volvería a ver a mi gran amigo, e iríamos a pescar. Empecé a desear que llegara el viernes. Sin embargo, en ese momento no sabía que ese viernes iba a cambiar mi vida por completo. El viernes por la tarde, alrededor de las 4, cerré la tienda antes de tiempo. Dejé el negocio del fin de semana en manos de una empleada, y volví a casa a preparar mi equipaje. La caña de pescar, algo de ropa, artículos de aseo. Me miré al espejo. Quizás por haber dormido mal los últimos días, mi cara se veía cansada. Duerme bien en casa de Javier. Cargué el equipaje en el coche, y me dirigí hacia Segovia. Pensé que habría atascos un viernes por la tarde, pero, afortunadamente, el tráfico fue mejor de lo esperado. Aproximadamente 1 hora y media después, llegué a Segovia. El apartamento de Javier y Mateo se encuentra en un edificio alto junto al río Eresma. Llevan más de 20 años casados, y su amor es bien conocido. Subí en ascensor hasta la planta 23. Caminando por el pasillo, confirmé el número de puerta que me había dado Javier. 2304. Llamé al timbre, pero no hubo respuesta. Ah, Javier dijo que estaba en una reunión. Confirmé el código que había guardado en el móvil, y lo marqué con cuidado. Bip, 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 clic. La puerta se abrió. Con permiso. Dije por costumbre al entrar. Me quité los zapatos, y miré alrededor en el salón. El salón, muy ordenado, tenía grandes ventanales con vistas panorámicas de Segovia. A Javier le va muy bien, sin duda, pensé. ¿Dónde estará el cuarto de invitados? Javier lo había mencionado por teléfono, pero no había dicho cuál era exactamente. El dormitorio principal no será, supongo. Pensé que la última habitación al final del pasillo sería el cuarto de invitados. Abrí la puerta con suavidad. Era una habitación con una cama individual y un escritorio. Debe ser esta. Dejé mi mochila y me senté en el borde de la cama. Miré la hora, 5:30 de la tarde. No sabía cuándo regresaría Javier, así que decidí descansar un rato. Me tumbé en la cama, saqué el móvil, y puse algunos vídeos de técnicas de pesca en YouTube. ¿Será la temporada de lubinas? Mientras veía el vídeo y pensaba en el equipo que necesitaría, el cansancio acumulado me invadió por completo. La cama era demasiado suave. Cierro los ojos un momento. Puse el móvil sobre mi abdomen y cerré los ojos. La luz de la tarde se colaba por las rendijas de la cortina, cálida y suave. Sin darme cuenta, me quedé profundamente dormida. No sé cuánto tiempo dormí. Parecía que estaba soñando. En el sueño brumoso, sentí un poco de calor, un aroma suave, un perfume masculino. Esa sensación, que no había experimentado en mucho tiempo, me hizo mover el cuerpo en el sueño. ¿Es un sueño? Pero la sensación era muy real. Alguien se deslizó en la cama, con cuidado, pero con familiaridad, acercándose a mi cuerpo. Luego, unas manos suaves comenzaron a moverse. Luché por abrir los ojos, pero un profundo sueño me atrapaba. Mi conciencia estaba borrosa, pero mi cuerpo reaccionó primero. No era un sueño. Sentí la calidez detrás de mí. Unos brazos suaves rodearon mi cintura, seguidos de un aliento que rozaba mi nuca. Cariño. Una voz grave y suave susurró en mi oído. Era la voz de Mateo, el esposo de Javier. En ese momento, me desperté de golpe. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pero mi cuerpo ya no me obedecía. 5 años de vacío. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía la caricia de un hombre? El cuerpo detrás de mí se apretó aún más. El tacto suave y elástico, y las manos que me exploraban, se volvían cada vez más audaces. «¿Has vuelto pronto hoy?», dijo esa voz suave de nuevo. Pude notar una mezcla de picardía y afecto en su tono. «Espera, es Mateo, el esposo de Javier, Mateo. Es 8 años menor que él, tiene 46 años. Lo había visto varias veces.
Es un hombre guapo, de carácter abierto, el tipo de esposo del que Javier podría sentirse orgulloso. Pero ahora, Mateo estaba pegado a mi espalda. Debía hablar. La idea sonó en mi cabeza, pero mi voz se atascó en la garganta. La mano de Mateo se deslizó lentamente, como para confirmar la reacción de mi cuerpo, lenta y decidida. ¡Ay! De repente, se detuvo. El tacto de sus dedos le hizo notar algo inusual. Esto. Su voz contenía confusión. No es el mismo. No era el cuerpo de la mujer con la que había compartido 20 años. La sensación en la palma de su mano era diferente. El tamaño, la reacción, todo era extraño. En ese instante, Mateo se levantó de golpe. Clic. La luz de la habitación se encendió. Entrecerré los ojos y me giré, viendo a Mateo de pie. Nuestras miradas se encontraron. Carmen. Su rostro se puso pálido al instante. Me senté apresuradamente. Mateo, yo. Esto es. Ambos estábamos paralizados. Mateo miró su ropa. Llevaba un pijama fino de casa. Sus mejillas se pusieron rojas al instante. ¿Cómo es posible? ¿Por qué estás aquí? Su voz temblaba. Traté de mantener la calma y explicar. Javier me dijo que viniera a pasar la noche. Me dio la clave. ¿Qué? Quedamos en ir a pescar por la mañana, así que me dijo que viniera a dormir aquí para salir juntos. Mateo abrió mucho los ojos. Él no me dijo nada. Murmuró en voz baja. Javier debió de decidirlo de repente, y se le olvidó decírselo a su esposo. Mateo, lo siento mucho. Debí haberte avisado antes. Agaché la cabeza, pero mi cuerpo seguía caliente. El tacto y la temperatura de hace un momento seguían muy claros. No, fui yo quien no confirmó. Mateo reconoció su negligencia, se cubrió la cara con la mano y negó con la cabeza. Quisiera que me tragase la tierra. Un silencio incómodo llenó la habitación. El aire era asfixiante. Me subí la sábana al pecho, cubriendo mi cuerpo, porque esa inexplicable reacción aún no había cesado. Mateo. Lo de antes, lo interrumpí. Olvidémoslo, Mateo. Fin de la historia. Mateo me miró por un momento, y luego asintió. Gracias. De verdad. Se levantó y salió de la habitación a toda prisa. La puerta se cerró con un ruido notable. Sola, me quedé desplomada en la cama. Mi corazón latía a 1000 por hora. Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Me cubrí la cara con las manos, pero la escena se repetía sin cesar en mi mente. Su calor al deslizarse en la cama, el suave tacto de su mano en mi cuerpo, su susurro en mi oído, la curva elástica pegada a mi espalda. No, no puede ser así. Sacudí la cabeza. Es el esposo de Javier, el compañero de mi amigo más respetado. Es una línea que no se debe cruzar, pero la reacción de mi cuerpo fue honesta. Por primera vez en 5 años, sentía el calor de un hombre, y el tacto de uno tan hermoso. Me levanté y fui al baño. Me eché agua fría en la cara para intentar despejarme. Mi rostro en el espejo estaba sonrojado. Cálmate, Carmen. Ha sido solo un accidente. No pasó nada. Me consolé así. Volví a la habitación, pero no pude acostarme de nuevo. Sentía que su temperatura aún quedaba en la cama. Saqué ropa de mi maleta y me vestí. Me quedé junto a la ventana, mirando el paisaje. El atardecer caía. Las luces de Segovia eran hermosas, pero no podía apreciarlas. Mi mente estaba llena de la imagen de Mateo. ¿Cómo se sentirá él ahora? Seguramente más nervioso y avergonzado que yo. En ese momento, mi móvil sonó. Era Javier. Carmen. ¿Ya llegaste? Sí, Javier. Ya llegué. Perdona el retraso. Aún tardaré 1 hora. No te preocupes. Tómate tu tiempo. Le dije a Mateo que cenaran juntos. No seas tímida. Tras colgar, mis sentimientos se complicaron aún más. ¿Cenar con Mateo? ¿Cómo iba a enfrentarme a él? Pero no podía huir. Respiré hondo. Abrí la puerta de la habitación. Mis pasos hacia el salón eran pesados. Al llegar, oí ruidos de cocina. Parecía que Mateo estaba preparando la cena. Caminé con cuidado. Mateo. Ah, Carmen. Mateo se giró, sonriendo con incomodidad. Sus mejillas aún estaban algo sonrojadas. Javier llamó y dijo que cenáramos juntos. Sí, lo sé. Me ha mandado un mensaje. Mateo asintió y volvió a mirar la comida. Estoy preparando algo sencillo. Unas tapas y gazpacho. Gracias, dije, y me senté a la mesa.
Un silencio incómodo se extendió por el aire, solo roto por el sonido de la cocina. Observé la espalda de Mateo. Mide unos 1,78 metros, con una figura esbelta y bien proporcionada. Tenía el pelo castaño recogido. Su espalda no parecía la de un hombre de 46 años. Mateo, ¿siempre ha sido tan guapo? Siempre me había parecido atractivo, pero ¿por qué hoy lo sentía tan diferente? Quizás fue por lo que pasó antes. Una vez que hay contacto íntimo, es imposible ignorarlo. Mateo trajo los platos a la mesa. Las tapas tenían un olor delicioso. Espero que te guste. Mateo se sentó frente a mí. Empezamos a cenar. Solo se oía el choque de los cubiertos y el sorber de la sopa. No hablamos, pero nuestras miradas se cruzaban a menudo. Cuando Mateo estaba comiendo, yo levantaba la cabeza y nuestros ojos chocaban. Cada vez, desviábamos la mirada rápidamente. Al cabo de un rato, Mateo rompió el silencio. ¿Cómo te va la vida últimamente? Lo de siempre, de la tienda a casa. ¿No te sientes sola? Esa pregunta me hizo detenerme. Mateo me miró con sinceridad. Sola, muy sola, respondí con franqueza. Al principio me sentía libre, tenía mi propio tiempo, pero al cabo de un tiempo, Mateo completó mi frase. Se vuelve vacío. Nos miramos por un momento. Había una extraña resonancia en esa mirada. Eres tan buena persona, deberías encontrar a alguien decente. Mateo, tú y Javier no sois felices. Al oír mi pregunta, Mateo sonrió, pero esa sonrisa parecía melancólica. Sí, muy felices. Por supuesto que felices, asintió. Mi esposo es un buen hombre. Honesto, responsable y me quiere mucho. Pero, Mateo dudó. Luego negó con la cabeza. No es nada, no pasa nada, pero sentí que había algo oculto tras sus palabras. 20 años de matrimonio. Parecen una pareja enamorada por fuera, pero quizás había algo que no estaba satisfecho. ¿Lo de antes? Mateo retomó el tema con cautela. Lo siento muchísimo. No confirmé nada. No pasa nada, Mateo. Yo también me asusté, y no pude reaccionar de inmediato. Debiste asustarte mucho. Tú también te asustaste. Bromeamos. Ambos nos reímos al mismo tiempo. Aunque incómoda, la risa alivió un poco la tensión. Por cierto, Mateo hizo una pausa. Su rostro se ruborizó de nuevo y bajó la mirada. Tú, siempre eres así de... Mi corazón se detuvo. Mateo, lo siento. Solo tengo curiosidad. No, estoy loca. Mateo se tapó la boca con la mano, asustado. Sentí que mis mejillas ardían. Yo, no sé cómo responder. En ese momento, la puerta de la entrada se abrió. Ya he vuelto. Era la voz de Javier. Ambos nos levantamos de la silla, asustados. ¿Has vuelto? Mateo caminó rápidamente hacia la cocina. Su voz temblaba un poco. Javier, ¿cuánto tiempo sin verte? Yo también me levanté, y fui hacia la entrada. Javier, desabrochándose la corbata, entró. Carmen, ¿has esperado mucho? La reunión ha durado más de lo esperado. No te preocupes, Javier. Mateo preparó una cena deliciosa. Ah, ¿sí? Mi esposo cocina muy bien. Javier sonrió alegremente y entró en el salón. No me atrevía a mirarlo a la cara. La escena de hace un momento no dejaba de aparecer en mi mente. Con la esposa de mi amigo, en la misma cama. No pasó nada. Solo fue un malentendido. Me esforcé por convencerme. Javier, ven a cenar. Aún está caliente. Claro. Espera un momento, voy a ducharme. Javier entró en el dormitorio principal. Mateo y yo nos sentamos de nuevo a la mesa, pero esta vez tampoco hablamos. Comimos en silencio. 10 minutos después, Javier salió con ropa de casa. Listo, voy a comer. Se sentó a la mesa y olió el plato. Hoy huele especialmente bien. Es la misma receta de siempre, respondió Mateo. Su voz era un poco más alta de lo normal. Sabía que estaba nervioso. Carmen, salimos temprano mañana. Tienes que acostarte pronto. ¿Tienes el equipo de pesca listo? Traje todo. Si falta algo, lo compramos allí. Sí. En el barco tienen de todo. Javier hablaba animadamente sobre la pesca de mañana. ¿Qué tipo de pescado pescarían? ¿Qué lugar era mejor? Asentía distraídamente, incapaz de concentrarme. Mi mirada se desviaba constantemente hacia Mateo. A él le pasaba lo mismo. Comía mientras me miraba de reojo de vez en cuando.
Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que mi corazón se detenía. «¿Qué te pasa hoy, Mateo? ¿Tienes la cara roja?», le preguntó Javier. Hace mucho calor en la cocina. ¿Estarás resfriado? No, estoy bien», negó Mateo con la mano. Pero su cara se puso aún más roja. La cena terminó en ese ambiente incómodo. «Carmen, salimos a las 5 de la mañana. Recuerda poner la alarma». «De acuerdo, Javier, descansa bien. ¿Qué tal la cama del cuarto de invitados?» «Sí, muy cómoda», respondí con una sonrisa forzada. De vuelta al cuarto de invitados, me quedé sola. Miré la cama y lo que pasó antes volvió a mi cabeza. La calidez de Mateo al deslizarse en la cama, la suave sensación de su mano en mi cuerpo, y... No, deja de pensar. Sacudí la cabeza. Me senté en el borde de la cama. Programé la alarma para las 4:50 de la mañana, y apagué la luz para acostarme. Pero no podía dormir. Miraba al techo, suspirando sin cesar. Podía oír vagamente la conversación de Javier y Mateo en el pasillo. «Acuéstate temprano hoy, mañana tienes que madrugar». «Sí». «El pobre Carmen. Hace tiempo que no lo veo. Quiero que se divierta». Sus palabras de pareja, dichas con normalidad, me hicieron tirar de la sábana hasta cubrirme la cabeza. ¿Qué estoy pensando? En el esposo de mi amigo. Es imperdonable. Pero la reacción de mi cuerpo era honesta. El tacto seguía vivo en mi memoria. La temperatura de Mateo, su voz, todo estaba grabado en mi mente. Cuando vuelva de pescar mañana, lo habré olvidado todo, me dije. Solo fue un accidente. Pero en el fondo, sabía que ya había cruzado la línea. Aunque no fue intencional, esa sensación había cambiado algo en mí. Esa noche, di vueltas en la cama, incapaz de dormir. Miré la hora. Ya era medianoche. Seguía despierta, mirando al techo. Sentía la boca seca, como si tuviera fuego, aunque no había bebido alcohol en la cena. Necesito beber agua. Me levanté en silencio y abrí la puerta. El pasillo estaba oscuro. El dormitorio principal estaba en silencio. Javier y Mateo parecían dormidos. Caminé de puntillas a la cocina. Abrí el refrigerador. Saqué una botella de agua mineral y bebí. El agua fría bajó por mi garganta, aliviando la sensación. Mi mente también se aclaró un poco. ¿No puedes dormir? Una voz me sobresaltó por detrás. Me di la vuelta. Mateo estaba sentado en el salón. En la oscuridad, solo podía ver su silueta. «Mateo, me has asustado». «Perdón, yo tampoco podía dormir». Mateo estaba allí, abrazando sus rodillas. La débil luz de la luna iluminaba su perfil. «Yo también tenía sed, vine a por agua», dije, levantando mi botella. «¿Quieres sentarte?» Mateo señaló el sofá. Dudé, pero no había razón para negarme. Me senté con cautela en el sofá, manteniendo una distancia adecuada. «Siento mucho lo de hoy», dijo Mateo primero. «No he podido dejar de pensar en ello. No podía dormir. Soy honesta». Yo tampoco he podido olvidar ese momento. El silencio regresó, pero extrañamente. Esta vez no era incómodo. «Carmen, ¿puedo ser honesto contigo sobre algo?» «Sí, Mateo. ¿Qué piensas de mí?» La pregunta casi detiene mi corazón. ¿Cómo debía responder? ¿Mentir o ser honesta? Creo que eres muy guapo. Opté por la verdad. Siempre me ha parecido una persona muy atractiva. ¿Y ahora? Ahora, aún más. Mi voz temblaba. Desde que pasó lo de hoy, solo puedo pensar en ti. Sé que está mal, pero... Mateo se giró lentamente para mirarme. Bajo la luz de la luna, sus ojos estaban húmedos y brillantes. Susurró: «A mí me pasa igual, solo veo tu sombra. Llevo 20 años casada con mi esposo. Siempre he sido feliz», continuó Mateo, mirando por la ventana. «Pero, desde hace un tiempo, siento que falta algo». «¿Qué falta?» «La conversación de los cuerpos. Mi esposo hace su mejor esfuerzo, pero en ese aspecto siempre ha sido insuficiente», dijo sin rodeos. «Es un buen hombre, honesto, responsable, y me quiere mucho, pero con la edad, su vigor ha bajado. Nuestras relaciones son cada vez menos frecuentes y nunca hemos sido muy compatibles». La voz de Mateo se hizo grave. «Pero sigo siendo un hombre. Todavía anhelo eso». Contuve la respiración. «Pero hoy, cuando te toqué, sentí por primera vez esa diferencia de tamaño». Su confesión fue audaz y directa. «Tengo mucha curiosidad.
Muchísima. ¿Cómo se sentiría si me adentrara en tu cuerpo? Apreté los puños, luchando por la última brizna de razón. Mateo, no podemos hacer esto. Mateo asintió. Lo sé, Carmen. Sé lo peligroso que es este pensamiento. Javier es tu amigo, la persona que más respetas. Y yo también quiero a mi esposo. De verdad. Nos miramos, pero en los ojos de ambos ardía el mismo deseo. En ese momento, Mateo extendió lentamente la mano y la posó sobre la mía. Su mano era cálida y suave. Solo una vez, su voz temblaba. Solo una vez. ¿Puedes permitirme resolver esta duda? ¿Podemos? Nadie lo sabrá. Mi esposo se va muy temprano. Si no lo decimos, nadie lo sabrá. Luché entre la razón y el instinto. Mi mente gritaba, no, pero mi cuerpo ya había reaccionado. Yo también tengo mucha curiosidad, confesé al final. He estado pensando en cómo sería estar contigo. Mateo apretó mi mano con más fuerza. Se levantó, tirando de mi mano. Entonces, vamos al cuarto de invitados, en silencio. No me resistí. No pude resistirme. Caminamos con cuidado por el pasillo. Al pasar por el dormitorio principal, contuvimos la respiración. Tras la puerta, se oía la respiración tranquila de Javier. Entramos en el cuarto de invitados y cerramos la puerta. En la oscuridad, nos quedamos frente a frente. Mateo puso la mano en mi pecho. Ambos sentimos el temblor del otro, por miedo o por excitación, quizás por ambas cosas. ¿Me arrepentiré? Quizás sí. Pero si dejaba pasar este momento, podría arrepentirme toda la vida. Rodeé la cintura de Mateo. Él me abrazó por el cuello. Nuestros rostros se acercaron, nuestros alientos se mezclaron, nuestros latidos se superpusieron. Y entonces, nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave y urgente, el primer beso de un hombre en 5 años. El beso de Mateo era dulce y embriagador. El beso se hizo más profundo, y nuestras manos comenzaron a explorar el cuerpo del otro. Su lengua se adentró en mi boca, y yo succioné sus labios. Mateo emitió un sonido leve. Esa voz destruyó mi razón por completo. Lo conduje a la cama, con movimientos suaves y cuidadosos, temiendo despertar a Javier en el dormitorio principal. Nos tumbamos en la cama, y reanudamos el beso. Mi mano se deslizó por la espalda de Mateo, sintiendo su temperatura y sus suaves curvas a través del pijama fino. Mateo susurró en mi oído. Suave, despacio. Sí, asentí. Lentamente, le quité la ropa. En la oscuridad, podía sentir su hermoso cuerpo. Esa firmeza y suavidad no eran propias de un hombre de 46 años. Mateo, eres muy hermoso, no digas nada. Aunque avergonzado, no rechazó mis caricias, sino que se acercó aún más. Mi camisa también fue retirada. La mano de Mateo se deslizó de mi pecho, pasó por mi abdomen y llegó a un lugar más profundo. Así que esto es lo que toqué antes. Su mano se posó sobre mi cuerpo, sentí un escalofrío. Es realmente diferente, susurró Mateo con asombro. Más grande que el de mi esposo. Empezó a moverse lentamente. Su técnica era hábil, pero con la excitación de quien explora un mundo nuevo. Yo también empecé a explorar su cuerpo, su pecho, su cintura, sus muslos. Cada caricia que le daba provocaba un leve gemido. ¡Ah, Carmen! Su cuerpo se calentaba cada vez más. Ya no pude contenerme. Nos quitamos toda la ropa. En la oscuridad, nuestra piel se tocó. La sensación ardiente, húmeda, suave. Mateo, ¿de verdad podemos? Fue mi última confirmación. Si me detenía ahora, aún estaba a tiempo. Pero Mateo me abrazó por el cuello y dijo, tengo demasiada curiosidad por ti, por todo de ti. Esa fue la señal. Lentamente, me coloqué entre sus piernas. Mateo contuvo la respiración, listo para recibirme. Despacio. Si es demasiado grande, dímelo si te duele. Empecé con cuidado. En el momento en que nos unimos, ambos contuvimos la respiración. Esa sensación ardiente, ajustada, suave. Ah. Mateo emitió un gemido leve. ¿Estás bien? Sí, sigue. Más despacio. Me adentré poco a poco. Mateo me agarró la espalda con fuerza. Su cuerpo temblaba. Ah, es muy grande. ¿Duele? No,
Es una sensación de plenitud que nunca antes había tenido. Su voz mezclaba sorpresa y placer. Cuando estuvimos completamente unidos, nos detuvimos un momento, sintiendo el uno al otro. Ese instante se grabaría para siempre. Carmen, muévete. Empecé a moverme lentamente. Fui cuidadosa para no hacer ruido, pero la reacción de mi cuerpo fue honesta. Por primera vez en 5 años, sentía esto, y con un hombre tan hermoso. ¡Ah, qué gusto! Demasiado gusto. Mateo se movía suavemente al ritmo de mi cuerpo. Era una plenitud que no había sentido con su esposo en 20 años. La sensación llenó cada rincón de su cuerpo. Mateo, ¿a ti también te gusta? Sí. Demasiado gusto. Nunca me he sentido así. Nuestros cuerpos aceleraron el ritmo. Aunque intentamos evitar el ritmo era imparable. Carmen. Siento que... no estoy bien. Yo tampoco, Mateo. Juntos. Juntos. El clímax se acercaba. Mateo me agarró la espalda con las uñas. Su cuerpo temblaba. Ah, no, voy a gritar. Bloqueé sus labios con un beso, tragando su gemido. Juntos llegamos a la cima. En ese momento, el mundo pareció detenerse. Nos abrazamos fuertemente durante un buen rato. Solo se oía el jadeo. Mateo escondió el rostro en mi pecho, recuperándose. No puedo creerlo, susurró. Así que esta es la sensación. Acaricié su pelo. Para mí también ha sido maravilloso. Llevo 20 años de matrimonio. Mateo levantó la cabeza para mirarme. Nunca me había sentido así. Su confesión me excitó aún más. Fui yo quien le dio este primer placer. Quiero más, dijo con franqueza. Ya hemos cruzado la línea. Disfrutemos al máximo hoy. No respondí, solo volví a abrazarle. Esa noche, nos enredamos varias veces. Parecía que una sola no bastaba para llenar nuestro deseo. No sé cuánto tiempo pasó. El cielo empezaba a clarear por la ventana. Miré el reloj de pared. Las 4 de la mañana. En 1 hora, sonaría la alarma. Mateo, creo que debo volver. Lo sé. Mateo se separó de mí a regañadientes. En la oscuridad, nos vestimos a tientas. Carmen, me llamó Mateo en la puerta. Esta ha sido la noche más maravillosa de mi vida. Mateo. Pero esto termina hoy. Lo prometimos. Asentí. Sí, lo sé. Ambos tenemos nuestras vidas. Mateo abrió la puerta con cautela, comprobando el pasillo. Del dormitorio principal seguía llegando la respiración tranquila de Javier. Vete. Espera. Yo también. Ten cuidado en el camino. Por último, me apretó la mano, y luego me soltó. Como un fantasma, caminó en silencio por el pasillo, de vuelta al dormitorio principal. Cerré la puerta del cuarto de invitados, y me senté desplomada en la cama. Todo lo que había pasado parecía un sueño, pero el olor de su perfume que quedaba en mi cuerpo y el sabor de sus labios eran una prueba de que era real. ¿Qué he hecho? La culpa me invadió. Había traicionado a Javier, a mi amigo más respetado, a mi mejor amigo, con su esposo, pero al mismo tiempo, la sensación de placer era ineludible. Esos momentos de escalofrío, la imagen de Mateo, la sensación de unirnos. Me cubrí la cara con las manos. Sonó la alarma. Abrí los ojos. Las 4:50 de la mañana. Había sido una noche casi sin dormir. Me levanté, cogí mis artículos de aseo y fui al baño. Me lavé la cara y me cepillé los dientes. Mi cara en el espejo, aunque cansada, parecía algo radiante. Me vestí y recogí mi equipaje. Mis manos temblaban un poco. Salí al pasillo. La luz del salón estaba encendida. Javier ya estaba levantado y preparándose. Carmen, ¿ya te levantaste? ¿Dormiste bien? Preguntó Javier. Sí, Javier, muy bien. Era mentira. Apenas había dormido. ¿Quieres un café antes de irnos? Claro. Javier fue a la cocina a preparar café. Me senté en el sofá, mirando su espalda. Mi amigo de 30 años. El compañero que me cuidó desde la universidad. Al pensar que le había traicionado, mi corazón se encogió. Javier se sentó a mi lado con el café. Hace tiempo que no salimos solos los dos. Tengo muchas ganas. Bebimos café, charlando sobre la pesca de hoy, pero mi mente estaba llena de lo que había pasado hace unas horas. En ese dormitorio principal, mientras Javier dormía, yo con su esposo. Carmen, ¿estás bien? ¿Tienes mala cara? Sí. No. No es nada. Estaba algo nerviosa anoche. No pude dormir.
¿Nerviosa por ir a pescar? Algo así. Otra mentira. En ese momento, la puerta del dormitorio principal se abrió, y Mateo salió. También se había vestido. «Cariño, ¿ya te vas?» «Sí, el barco está a punto de salir». «¿El desayuno?» «Desayunaremos en el barco. Allí hacen fideos». Javier sonrió y respondió. La mirada de Mateo pasó fugazmente por mí. En ese breve momento, nuestros ojos se encontraron. Su mirada estaba llena de emociones complejas, añoranza, pena y culpa. Yo sentía lo mismo. «Carmen, ten cuidado en el camino». «Gracias, Mateo». Nos saludamos como si nada hubiera pasado anoche. «Vámonos», dijo Javier, levantándose. Yo también cogí mi equipaje. Mi corazón latía con fuerza al caminar hacia la entrada. Así es. Me voy. Ahora voy a pasar el día solo con Javier. Pensar en enfrentarme a él todo el día me asustó de repente. «Espera, Javier». Me detuve en la entrada. «¿Qué pasa?» Me duele un poco el estómago de repente. «¿Estás bien?» Llevo un rato sintiéndome mal. Voy un momento al baño. Corrí al baño y cerré la puerta. Me senté en el inodoro. Mirándome al espejo, mi rostro estaba pálido. «No, cálmate». Pero no podía calmarme. Con Javier, temía que se me notara. Mi expresión, mis acciones, todo me delataría. Tardé un buen rato en salir del baño. «Carmen, ¿estás bien?», preguntó Javier preocupado. «Javier, lo siento. Creo que hoy no podré ir». «¿Qué? ¿Te duele mucho el estómago? ¿Comiste algo malo anoche?» La mentira salió de mi boca con facilidad. Me sentí enferma conmigo misma. «¿Quieres ir al médico?» «No hace falta. Volveré a casa. Descansaré y tomaré algo». «¿Seguro que estás bien?» «Sí, Javier. Lo siento mucho por esto. No pasa nada. Lo primero es la salud. Ya iremos a pescar otro día». Javier me dio una palmada en el hombro. «Pero ya que el barco está reservado, iré yo solo». «Bien. ¿Pero puedes conducir hasta casa sola?» «Sí, no hay problema. Conduciré despacio. Ten cuidado en el camino. Te llamo más tarde». «De acuerdo, Javier. Diviértete». Javier cogió su equipo de pesca y salió. El sonido del ascensor indicó que se había ido. En el salón, solo quedábamos Mateo y yo. Nos miramos. «¿De verdad te duele el estómago?», preguntó Mateo con cautela. «No», negué con la cabeza. Solo que no tenía la confianza de estar con Javier. «Carmen, lo siento. Es muy cobarde, ¿verdad? Y mentiste». Mateo caminó lentamente hacia mí. Yo también. No me atrevo a mirar a mi esposo a la cara. Mateo tomó mi mano. Pero no me arrepiento. Aunque cobarde, era la verdad. Yo también le apreté la mano. Yo tampoco me arrepiento. Nos quedamos allí un rato. Miré la hora. 5:30 de la mañana. Javier ya debía estar conduciendo hacia el puerto. «Carmen». «Sí, Mateo». ¿Cuándo te vas?» Su voz temblaba. «¿Cuánto tarda tu esposo en el mar?» «Al menos 10 horas». Nuestras miradas se encontraron de nuevo. Ambos sabíamos lo que pensaba el otro. Mateo apretó mi mano con más fuerza. Durante ese tiempo, otra vez. Solo una vez más. Su mirada estaba llena de deseo. «Mi esposo se ha ido. Nadie lo sabrá». La razón me decía, no. Debía irme ahora mismo, inmediatamente, pero mi cuerpo no se movía. La pasión que no había sentido en 5 años, la había probado anoche, y con un hombre tan hermoso y apasionado, ¿podría terminar ahora? «Mateo, ¿de verdad? Sé que es una locura». Mateo puso la mano en mi pecho. «Pero tú también quieres, ¿verdad?» «Sí, yo también quiero. Solo hoy, de verdad. Después lo olvidaremos para siempre». Ya no pude resistirme. «Mateo», lo abracé. «Lo siento. Yo tampoco puedo evitarlo. No tienes que disculparte». Mateo me tomó de la mano y me condujo al dormitorio principal. «Aquí mismo. En nuestra cama». «¿Dónde duerme Javier?» Curiosamente, eso lo hacía aún más excitante. Era honesto. La culpa y la traición se habían convertido en un estímulo. La puerta del dormitorio principal se cerró. El dormitorio era mucho más grande que el cuarto de invitados. Una cama king size estaba en el centro. Era la cama donde dormía Javier todas las noches, y donde había dormido hace unas horas. Mateo me tomó de la mano hasta la cama. «Anoche no pude verte bien en la oscuridad», dijo. «Esta vez, mantengamos las luces encendidas y mirémonos».
Contuve la respiración. Mateo comenzó a quitarse la ropa lentamente. Su camisa, sus pantalones, cayeron al suelo uno a uno. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando su cuerpo. Las curvas perfectas, la firmeza, no eran las de un hombre de 46 años. Mateo, eres hermoso. No digas nada. Se cubrió ligeramente, avergonzado, pero pronto bajó la mano. Tú también. Quítate la ropa. También me quité la ropa. Los ojos de Mateo recorrieron mi cuerpo. Cuando su mirada se posó en mi parte inferior, se mordió el labio. Definitivamente. Es muy diferente. Se acercó y extendió la mano. Anoche no pude verlo bien en la oscuridad. La mano de Mateo se posó sobre mi cuerpo. Visto así, es aún más increíble. ¿Más que Javier? Pregunté con cautela. Mateo asintió. Es muy diferente. Es como el cielo y la tierra. Esa frase despertó en mí un extraño sentimiento de superioridad. De alguna manera, había superado a mi gran amigo, a quien más respetaba. En 20 años, solo he visto el de mi esposo, dijo Mateo, moviéndose lentamente. Nunca imaginé que habría algo tan diferente. Anoche, ¿te gustó? Sí, mucho. La sensación de plenitud, sus movimientos se aceleraron. Temblé, disfrutando de esa sensación. Acuéstate en la cama. Mateo lo hizo. Me tumbé en la cama donde Javier dormía cada noche. Las sábanas aún olían a él. La culpa me invadió, pero también la excitación de cruzar un límite. Mateo se subió a mi cuerpo. Hoy me toca a mí. Ajustó lentamente su posición, preparándose para recibirme. Lentamente, se sentó, incluyéndome en su cuerpo poco a poco. Ah. Su boca emitió un sonido. Es muy grande, muy lleno. Cuando estuvimos completamente unidos, nos detuvimos y nos miramos. El sol entraba por la ventana, iluminando el rostro de Mateo. Su frente sudada, sus mejillas sonrojadas, sus labios entreabiertos, una belleza impresionante. ¿Puedo moverme? Sí, despacio. Mateo comenzó a moverse, subiendo y bajando, lenta y profundamente. Ah, qué gusto, Carmen. Sostuve su cintura, siguiendo sus movimientos. Era diferente a la noche anterior. Más tranquilo, más profundo y más íntimo. Mateo, eres muy hermoso. Y tú eres increíble. Nos halagamos mutuamente uniéndonos. El tiempo pasó. Los movimientos de Mateo se aceleraron. Ah, Carmen, siento que... no estoy bien otra vez. Yo tampoco, Mateo. Juntos. El tercer clímax se acercó. Esta vez fue más intenso que antes. Mateo arqueó su cuerpo como un arco, gritando. Ah, yo liberé todo dentro de él. Caímos exhaustos en la cama. Solo se oía el jadeo. Mateo escondió el rostro en mi hombro, recuperándose. Otra vez. Llegué otra vez, murmuró. En 20 años de matrimonio con mi esposo, esto ha pasado muy pocas veces. Mateo. Contigo. Desde anoche hasta ahora, ya no sé cuántas veces han sido. No las conté, pero sí, han sido muchas. ¿Estás cansada? Extrañamente. Quiero más. Mateo levantó la cabeza y me miró. ¿Y tú? Yo también. Me gustas demasiado, Mateo. Nos besamos de nuevo, y la conversación de los cuerpos se reanudó. Esta vez, cambiamos de posición. Yo estaba encima, mirándole. Mateo, levanta las piernas. Así, Mateo puso sus piernas sobre mis hombros. Era una postura para una penetración más profunda. Ah, es muy profundo así. ¿Duele? No, es muy placentero. Demasiado placer. Me moví lenta y profundamente. Mateo agarró la almohada, gimiendo profundamente. Carmen, eres realmente... ¿Qué? Demasiado increíble. El vigor, el tamaño, la técnica, todo. Su elogio me excitó aún más. ¿Mejor que Javier? No quería preguntar, pero la pregunta escapó. Mateo dudó, luego asintió. Lo siento, pero no hay comparación. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. El tamaño, el vigor, la técnica. Fue muy honesto. Quiero a mi esposo, pero en cuanto a la compatibilidad física, tú, esa confesión, aunque me daba culpa, también me daba confianza. ¿Quieres que lo haga más fuerte? Sí, no importa. Aunque siento que voy a romperme. Me gusta. Aceleré el ritmo.
La cama empezó a crujir. Carmen, eres increíble. Nos unimos intensamente, sin necesidad de preocuparnos más por el silencio. Javier estaba en el mar, y solo estábamos nosotros dos en casa. Carmen, yo voy a llegar otra vez. Juntos, Mateo. Juntos. El tercer clímax llegó. Esta vez, fue más fuerte que antes. Mateo arqueó su cuerpo como un arco, gritando. Yo liberé todo dentro de él. Caímos exhaustos en la cama, uno al lado del otro. Solo se oían los jadeos. No puedo más, de verdad, dijo Mateo agotado. Yo tampoco. Estoy totalmente exhausta. Nos quedamos tumbados, mirando al techo. Miré la hora. 8 de la mañana. Javier llevaba 2 horas y media fuera. Durante ese tiempo, estuvimos enredados sin parar. Debemos darnos una ducha, dijo Mateo, levantándose. Estoy sudado. ¿Nos duchamos juntos?, pregunté en broma. Mateo se rió y negó con la cabeza. Si nos duchamos juntos, probablemente empezaremos de nuevo. Es verdad, yo también me reí. Mateo entró tambaleándose en el baño. Parecía que apenas podía mantenerse en pie. Me quedé sola en la cama, absorta en mis pensamientos. ¿Qué estoy haciendo? Había traicionado a Javier con su esposo, en su cama. Y no una, sino incontables veces. La culpa me invadió. Pero no el arrepentimiento. Porque había sido maravilloso. El vacío de 5 años se había llenado en un día. El sonido de la ducha llegaba del baño. Me levanté y empecé a vestirme. Era el momento de irme. Se acabó. De verdad se acabó, me juré. Después de salir de esta casa, no puedo volver a tener esta relación con Mateo, por Javier, y por mí. Mateo salió del baño. Con el pelo mojado envuelto en una toalla, llevaba un simple vestido de casa. Aunque no estaba maquillado, seguía siendo hermoso. Carmen, tú también deberías darte una ducha. De acuerdo. Entré en el baño. El agua caliente me caía encima. Intenté despejarme. Se acabó. De verdad se acabó. Al salir, Mateo estaba preparando café en la cocina. Toma un café antes de irte. Gracias. Nos sentamos a la mesa, frente a frente, bebiendo el café caliente. El silencio incómodo regresó. Carmen. ¿Sí, Mateo? Gracias por hacerme sentir de nuevo que soy un hombre. Mateo sostenía la taza de café, mirando por la ventana. En 20 años de matrimonio, solo he sido un padre y un esposo. Mateo, para mi esposo, soy un buen hombre. Pero como hombre, quizás estaba solo. Su voz tenía un toque de tristeza. Al conocerte, supe cuánto anhelaba esto. Me pasa igual, confesé. En 5 años de divorcio, nunca pensé en buscar pareja de nuevo. Pensaba que era un problema y una carga. Pero al conocerte, me di cuenta de lo sola que estaba. Nos miramos, pero Mateo fue el primero en hablar. Esto termina hoy. Lo prometimos. Sí, lo sé. Cuando nos veamos de nuevo, serás solo el esposo de mi amigo. Por supuesto. Lo de hoy es nuestro secreto, solo nuestro. Sí, lo llevaré a la tumba. Mateo sonrió con tristeza. Encuentra a alguien bueno, Carmen. No vuelvas a buscar a un hombre casado como yo. Tú también sé feliz, Mateo. Con Javier. Lo intentaré. Terminamos el café. Era hora de irme de verdad. Cogí mi mochila del cuarto de invitados. En la entrada, al ponerme los zapatos, me giré para mirar a Mateo. Mateo, nunca olvidaré este día. Yo tampoco. Los ojos de Mateo se humedecieron. El tiempo que pasé contigo ha sido el más maravilloso de mi vida. Quise abrazarle una última vez, pero me contuve. Temía que si le abrazaba de nuevo, no podría irme. Entonces, me voy. Ten cuidado en el camino. Abrí la puerta de la entrada y me fui directamente al ascensor sin mirar atrás. Justo antes de que la puerta del ascensor se cerrara, vi a Mateo en la entrada. Me hizo un leve gesto con la mano, y yo le correspondí. Luego, la puerta se cerró por completo. Esa puerta que nunca debió abrirse de nuevo. El trayecto en coche desde Segovia se hizo eterno, como si no tuviera fin. Mi mente era un caos. La mitad era cielo, la otra, infierno. La imagen de estar con Mateo estaba grabada como un sello. Su temperatura, su aliento, sus susurros en mi oído. Cada detalle era nítido. Esa satisfacción, que no había sentido en 5 años, todavía hacía temblar mi cuerpo. Pero, al mismo tiempo, el rostro de Javier no dejaba de aparecer.
su sonrisa de confianza, su voz cálida, la amistad de 30 años. Ahora, era como una cuchilla que se clavaba en mi corazón. Le había traicionado de la peor manera. La culpa, como un pesado yunque, me asfixiaba. El coche entró en la autopista. El paisaje pasaba a toda velocidad, como mi vida fuera de control. No sabía cómo enfrentar a Javier en el futuro, ni siquiera cómo enfrentarme a mí misma. Ese fin de semana fue como un sueño peligroso y hermoso. Y ahora, me había despertado y tenía que enfrentar la desordenada realidad sola. Al volver a mi casa vacía en Madrid, el vacío se sentía más fuerte que nunca. Antes era solo soledad. Ahora, se añadía un secreto inconfesable y una pesada añoranza. Me tiré en el sofá, repasando cada detalle de esos 2 días y una noche. En ese momento, mi móvil vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Estás bien? No tenía firma, pero supe al instante quién era. Mi corazón se aceleró. Mis dedos se quedaron un buen rato sobre la pantalla antes de responder con 2 palabras. Estoy bien. Me alegro. El mensaje regresó, y luego, nada más. Unas breves palabras de saludo, pero fueron como una piedra arrojada a un lago tranquilo, creando ondas en mi corazón. Sabía que ninguno de los dos había olvidado. Pasó otro mes. Javier me llamó y me propuso ir a cenar a la Sierra de Guadarrama ese fin de semana. Dijo que había un restaurante con vistas muy bonito. No pude negarme. Y quizás, en el fondo, no quería negarme. Ese fin de semana, nos vimos los 3 de nuevo. En el restaurante, Javier nos hablaba con entusiasmo sobre los platos, mientras que Mateo y yo estábamos algo tensos. Era la primera vez que nos veíamos delante de Javier desde lo que pasó. El aire estaba lleno de una tensión indescriptible. Nuestras miradas se cruzaban ocasionalmente en el aire, y luego se desviaban rápidamente, como un choque eléctrico. Bajo la mesa, mi pierna tocó accidentalmente la suya. Ambos nos pusimos rígidos. Ese breve contacto fue como encender una mecha, detonando la añoranza que habíamos reprimido. Cenamos sin sabor. No escuché ni un solo chiste de Javier, solo sonreía forzadamente. Toda mi atención estaba puesta en el hombre frente a mí. Hoy llevaba un traje elegante, estaba ligeramente maquillado, añadiendo un toque de encanto a su belleza matutina. Descubrí que mi deseo por él no había disminuido con el tiempo, sino que se había vuelto más intenso. Después de la cena, Javier fue al aparcamiento a buscar el coche, dejándonos a Mateo y a mí, esperando en la puerta del restaurante. Empezamos a hablar casi al mismo tiempo, y nos detuvimos a la vez. Una risa nerviosa rompió el hielo. ¿De verdad has estado bien últimamente?, preguntó en voz baja, con los ojos llenos de preocupación. No, respondí con sinceridad. No he estado nada bien. No he dejado de pensar en ti. Sus mejillas se ruborizaron ligeramente y bajó la cabeza. Yo tampoco. En ese momento, el coche de Javier se acercó, interrumpiendo nuestra conversación. De camino a casa, sentada en el asiento trasero, mirando a la pareja delante de mí, sentí una mezcla de emociones. Eran una pareja perfecta, y yo era la culpable que intentaba destruir todo. Pero ese deseo me envolvía como una enredadera, impidiéndome escapar. Sabía que había abierto esa puerta prohibida con mis propias manos, y parecía que ya no podía encontrar el camino de vuelta. Ese encuentro en la sierra fue como una piedra arrojada a un lago tranquilo, cuyas ondas tardaron mucho en calmarse. Al volver a casa, fue como si una ventana secreta se hubiera abierto entre Mateo y yo. Empezamos a comunicarnos por mensajes de texto. Al principio, solo eran saludos superficiales, como tanteando los límites del otro, pero pronto, las palabras contenían más y más añoranza y deseo. ¿Dormida? Le envié el mensaje en plena noche. No, despierto. No puedo dormir. Me respondió casi al instante. A mí me pasa igual. Unas pocas palabras que valían más que 1000. Ambos sabíamos por qué no podíamos dormir. Hablamos de nuestro día a día, compartiendo detalles de nuestra vida, evitando cuidadosamente el nombre que ambos conocíamos, Javier. En estas conversaciones nocturnas, pude vislumbrar el lado oculto de su matrimonio. No era feliz, no por carencias materiales, sino por una soledad emocional. Javier era un buen hombre, pero no un compañero que pudiera resonar con su alma.
Sus conversaciones siempre giraban en torno al trabajo, los hijos, las tareas, pero nunca tocaban el alma del otro, y yo, sin querer, parecía estar llenando ese vacío en su corazón. Nuestra osadía creció. Pasamos de los mensajes nocturnos a las llamadas telefónicas ocasionales a mediodía. Yo me escondía en el almacén de la tienda cuando no había clientes. Él me llamaba cuando Javier estaba en el trabajo, y la casa estaba vacía. Nuestras voces eran intencionadamente bajas, como si estuviéramos inmersos en una aventura secreta. Cada llamada estaba llena de tensión y emoción, y eso estrechaba nuestra relación. «Quiero verte», dije por fin en una llamada. Al otro lado del teléfono, hubo un silencio de unos segundos, y luego su voz suspiró. «Yo también, pero, ¿cómo nos vemos?» Esa pregunta fue como un jarro de agua fría sobre mi llama. Sí, ¿cómo nos vemos? No podíamos quedar como una pareja normal en un café o un cine. Cada encuentro conllevaba un riesgo inmenso. Este pensamiento nos hizo calmarnos a ambos. Los días siguientes, redujimos el contacto de mutuo acuerdo. La razón nos decía que debíamos parar aquí y volver a nuestros mundos seguros. Sin embargo, el destino parece disfrutar de las bromas. Una semana después, recibí una llamada de Javier. «Carmen, ¿estás libre este fin de semana? Voy a viajar a Sevilla por 3 días la próxima semana. Hay un problema con unas tuberías en casa. Tú sabes más de eso. ¿Podrías ir a ver a Mateo y echarle un vistazo?» Al oír eso, mi corazón dio un vuelco. Era una oportunidad caída del cielo, una excusa perfecta, increíble. Innumerables pensamientos pasaron por mi mente. La culpa y la excitación se mezclaron, casi impidiéndome respirar. «No, no hay problema, Javier. ¿Cuándo te viene bien?» Intenté que mi voz sonara tranquila. «Qué bien, muchas gracias. Yo me voy el viernes por la mañana. Tú puedes ir por la tarde o por la noche». Tras colgar, me quedé inmóvil un buen rato. El mensaje de Mateo llegó casi al mismo tiempo. «¿Lo has oído?» Respondí con una palabra. «Sí». «Entonces, ¿vendrás?» Su pregunta contenía un temblor casi imperceptible. Sabía que si asentía, esa puerta prohibida se abriría de nuevo para mí. Esta vez, no sería un accidente, ni un malentendido, sino una traición planeada por los dos, un error deliberado. Mi razón gritaba peligro, pero mi cuerpo, mi corazón, ya habían elegido. Respondí. «Espérame». El viernes por la tarde, cerré la tienda antes de tiempo. De camino a casa, incluso compré una botella de vino tinto. No sé qué estaba pensando. Quizás quería añadir un toque de ritual a esta cita prohibida. Conduje mi coche, dirigiéndome de nuevo hacia esa carretera que conocía tan bien, la que iba a Segovia. Esta vez, mi estado de ánimo no era de nerviosismo ni confusión como la anterior, sino de una mezcla compleja de expectación, tensión y culpa. Sabía que me dirigía a un dulce abismo, y una vez que cayera, no habría salvación. Aparqué bajo el edificio de apartamentos. Miré hacia arriba, a la ventana del piso 23. Respiré hondo y marqué el código que ya me sabía de memoria. La puerta se abrió. Mateo estaba justo detrás. Llevaba una bata larga de seda para estar en casa. Su pelo largo y castaño caía sobre sus hombros. Había un sonrojo encantador en su rostro. Nuestras miradas se encontraron. Las palabras eran innecesarias. En silencio, tomó la botella de vino de mi mano, y se hizo a un lado para dejarme pasar. La puerta se cerró suavemente tras nosotros, aislándonos del mundo exterior, y encerrándonos juntos en este espacio lleno de peligro y tentación. Una puerta que nunca debió abrirse. Finalmente se cerró lentamente con ese viaje por carretera sin fin. El final de la historia no tiene ganadores. Solo una larga vida empapada de secreto y añoranza. El vacío de Carmen se transformó de un monólogo de soledad a un silencio cargado de peso. Y el deseo de Mateo, tras una breve liberación, fue de nuevo aprisionado en la rutina. Se convirtieron en dos líneas paralelas que se cruzaron, destinadas a separarse cada vez más. Quizás, en las grietas de ciertas relaciones, no vemos el bien o el mal, sino la fragilidad y la lucha de la naturaleza humana. ¿Fue esa caída descontrolada un paliativo para la soledad, o la excavación de un abismo más profundo? Esta pregunta no tiene una respuesta estándar. Como lo que se esconde tras esa puerta cerrada, ¿es una chispa fugaz o un incendio forestal?
Solo los involucrados pueden sentir ese ardor y ese dolor. La historia ha terminado, pero la vida continúa. Esas disculpas nunca dichas, y esos recuerdos a los que no se atreven a volver, se convertirán en la marca más pesada y profunda de sus vidas. Y también nos parece ver cómo, en el límite entre el amor y la responsabilidad, cada elección va decidiendo en silencio el aspecto de nuestro futuro. Gracias por su compañía y por escuchar. Hasta la próxima.